Bueno, de nuevo, muchas gracias a todos. Pues aprovechando esta invitación del foro y de Carlos Andrés a conversar con ustedes, quisimos hacer una conversación que llamamos Stop, Revive y Survive. Y ya van a ver por qué la llamamos así. Y lo que queremos es hablar un poquito de cómo desarrollar capacidades empresariales y estratégicas para la nueva economía, reconociendo que estamos en un momento de cambio importante de nuestra especie humana. De manera que, sin más preámbulos, pues arranquemos con Stop, Revive, Survive. Y quisiera, a título de contexto, me gusta siempre poner contexto en las cosas que comparto, y ese contexto me lo recordó la última locución como presidente de Estados Unidos de Barack Obama, quien en Grecia afirmó que el principal desafío para la democracia era la desigualdad que había generado la globalización. Y para mí esta locución fue muy reveladora y me generó mucha reflexión, porque el hombre más importante de los Estados Unidos estaba justamente diciendo que el principal desafío, el hombre más poderoso del planeta, representante de la nación más poderosa del planeta, estaba diciendo que el desafío de la democracia era justamente el tema de la inequidad, el tema de la desigualdad. ¿Y qué podemos decir? Decía, reflexionaba yo, los latinoamericanos y los colombianos, que generalmente ranqueamos como una de las sociedades menos equitativas del planeta. Hace un par de semanas apareció uno de tantos ranking de inequidad medido de alguna forma particular. En este caso medía la brecha entre el 10% más rico de la población versus el 90% menos rico, y desafortunadamente Colombia ranqueaba en el segundo lugar a nivel mundial. Entonces, evidentemente, la desigualdad es un flagelo para nuestra sociedad en Latinoamérica que tenemos que combatir. Y como lo decía Obama, vivimos una paradoja, porque si bien el avance tecnológico y la globalización han generado mucha mayor calidad de vida en los últimos 70 u 80 años al promedio de la humanidad, al promedio de las personas del planeta, de la misma forma la brecha de inequidad se nos ha estado ampliando. Pues justamente el viernes hablamos un poquito de eso también en el desayuno al que me invitaron ustedes con Pedro Felipe y con la directora de ProPacífico, y veíamos cómo mucha gente, y lo veíamos desde la perspectiva del movimiento social en Cali, sentía que de alguna manera se sentía sobrante y quería como volver atrás. Y realmente pareciera que lo lógico no es ese retroceso, sino lo lógico es que busquemos y miremos hacia adelante en búsqueda de soluciones. Desde esa perspectiva, yo creo que tenemos que identificar cuáles son nuestros retos como sociedad, y por eso me gusta, antes de iniciar cualquier discurso en vivo, hablar de estos retos. Y yo entiendo desde mi perspectiva un par de retos fundamentales. El primero lo llamo el reto ético, que tiene que ver con dejar atrás el modelo ético representativo en el que nos educaron, en el que nos la pasamos la vida victimizándonos en quienes nos representan, como por ejemplo los políticos de turno, y tenemos que empezar a asumir incondicionalmente la responsabilidad de protagonizar nuestras vidas y entender que lo que queremos ser, lo que queremos vivir, a donde queremos llevar nuestra sociedad, nuestra familia, nuestro hogar, etcétera, depende exclusivamente de nosotros. Eso es lo que yo llamo el reto ético, el ir a una sociedad mucho más protagónica, en una ética participativa en lugar de esa representativa de la que hablaba. Y de otra parte me encuentro con un reto educativo, y tiene que ver justamente con lo que vamos a hablar hoy de la generación de capacidades para la nueva economía. Evidentemente ha habido una serie de revoluciones industriales que llama el Foro Económico Mundial, de las que tenemos conciencia los contemporáneos conmigo, es de la tercera, de la cuarta y ahora de la quinta. Pero la tercera revolución industrial, los latinoamericanos, esa revolución industrial de los años 60-2000, de la información, de la aparición de la computación personal y del Internet, que parecía ser realmente una oportunidad para cerrar esa brecha de equidad, los latinoamericanos la dejamos pasar. De hecho, coincidió con el periodo entre el 72 y el 83 que llamamos la década perdida de Latinoamérica, y tristemente vimos cómo los tigres asiáticos, Singapur, Malasia, Taiwán, que iban mucho más atrás en términos de desarrollo socioeconómico que Bolivia y Haití, que eran los países rezagados de Latinoamérica, sin contar la parte más insular,
nos pasaron de lejos, nos pasaron sobrados porque ellos sí entendieron esa tercera revolución industrial, la abrazaron, informatizaron sus sociedades, etcétera, y salieron adelante socioeconómicamente hablando. Entonces, para mí el reto educativo es que quienes estamos en esta conferencia, miembros de una élite privilegiada, con educación de calidad, con empleos de calidad, con empresariado de calidad, tenemos el reto de entender esta cuarta revolución industrial que empezamos hace 20 años y esta quinta revolución industrial que estamos empezando por nuestros días y reconocerla como la última oportunidad probablemente que tenemos de hacer una sociedad mucho más justa, más próspera y más en paz, pero esto tiene que partir de evangelizar al resto de nuestros compatriotas y corregionales y educarlos para que entiendan qué es lo que está pasando en esta que llamamos la nueva economía, y por lo menos ese es mi propósito de esta reflexión de hoy desde esa perspectiva, agradeciendo de nuevo esa invitación que Carlos Andrés y el foro me hacían. Entonces, vamos a hablar de Stop, Survive, Revive, y con un video corto, muy corto, quiero que vean el símil de por qué llamamos a esta conferencia Stop, Survive, Revive. Stop, revive, survive. Para, revive, sobrevive. Es una recomendación para que los conductores en Australia eviten accidentes por cansancio en las interminables autopistas. ¿No has pensado que es el momento de hacer lo mismo en tu empresa? Reinventarse, evolucionar, ser relevante y competitivo en la nueva economía. It's now. It's your future. Flip it. Entonces vamos a hablar justamente de cómo darle la vuelta, por eso esto se llama flipping, digo, lo que yo hago se llama flipping porque se trata de darle la vuelta. Entonces arranquemos con el parar. Y fíjense que cuando uno va en esas, aquí también nos pasa, esas interminables autopistas o en los Estados Unidos esas rectas, como cuando uno conduce entre Miami y Orlando, se puede quedar dormido y puede tener un accidente. A mí ya me pasó con un microsueño en Italia, que de no ser por uno de mis hijos hubiese podido terminar en un accidente fatal en las carreteras italianas. Entonces, el símil de esa parada es reflexionar y de qué nueva economía es que estamos hablando, qué quiere decir eso de la nueva economía. Y para entender ese fenómeno creo que hay que decir que no estamos simplemente en una era de cambio, sino que realmente nos ha tocado vivir en este siglo XXI, en esta segunda década del siglo XXI, nos ha tocado vivir, tercera década del siglo XXI, nos ha tocado vivir un cambio de era más allá de una era de cambios. Y estamos cambiando desde el orden económico mundial. Yo quiero que hagamos conciencia de que el cambio inicia con el orden económico mundial, y perdónenme por el texto, este slide de bonito no tiene nada, pero quise dejar el texto original de un artículo que escribí unos meses atrás, en el que yo contaba cómo, nos guste o no, estamos viviendo el ocaso del sistema capitalista, y pareciera que viene un nuevo paradigma postcapitalista en el que algunos piensan que ese nuevo orden económico mundial sería comandado por China y por el yuan, que entre otras cosas es un modelo postcapitalista que se basa en el capitalismo, no pensemos en otra cosa, pero yo no creo que ese sea el nuevo orden mundial. Algunos otros le apuestan a un orden económico mundial liderado multipolarmente por países como Brasil, como India, como los mismos Estados Unidos y China. Y yo creo que cualquiera de esos dos fenómenos que llegase a pasar no duraría 10 años. Yo creo más en que estando inminentemente en la sociedad del cero costo marginal, que significa que producir un nuevo bien nos cueste marginalmente cero, estamos llegando seguramente a una etapa de la humanidad en donde vendrán nuevos modelos de gobierno y en donde van a aparecer a la vuelta de 5 años, las organizaciones, las DAO, las organizaciones autónomas descentralizadas de carácter política en la Web3, y vendrá probablemente un orden económico mundial sustentado en las llamadas network states o naciones descentralizadas, porque si uno atiende al concepto Estado-nación, pareciera que tener una moneda atada a un banco central pudiera no hacer mucho sentido en una economía mucho más abundante, probablemente una criptomoneda, quitándole el mal sabor de boca que dejan los términos cripto, que hemos entendido como cosas de estafas o pirámides o qué sé yo, pero una moneda descentralizada, no atada a un banco central, podría ser la base de un nuevo sistema
económico mundial, con ciudadanos y territorios también distribuidos por el mundo físico y por el metaverso, y con una capacidad de actuación colectiva que seguramente las Naciones Unidas tendrán que reconocer esa autonomía descentralizada apoyada en una constitución de tipo criptográfico como carta magna de un Estado en donde no importa en qué geografía nacimos ni dónde tenemos nuestros activos, dónde están las propiedades, dónde está la tierra, sino que realmente estemos hablando de unas sociedades dirigidas con propósito en el mundo descentralizado. Yo quise dejar este texto completo porque me parece que es un cambio absolutamente relevante. Pero no es el único. Hablábamos de que la globalización y la tecnología han ampliado la brecha de equidad. Ese es otro cambio importante. Creo que la pandemia nos creó una economía que llamamos economía de bajo contacto, que tuvo efectos relevantes sobre la economía y la sociedad. Y uno muy, muy relevante, considero yo, es lo que está aconteciendo en esta década, y es que esa cuarta revolución industrial convirtió o dejó atrás la teoría económica tradicional que nos enseñaron en la universidad, en donde hablábamos de que los factores de producción eran la tierra, el capital y el trabajo, pero ahora aparece un nuevo factor predominante que es el de la información y crea esta economía digital de la que vamos a hablar de cómo sobrevivir en ella. Pero hay más cambios, guerras que no nos imaginábamos. Ahí solo puse Rusia y Ucrania. ¿Qué decir ahora de lo que está pasando en Israel y la Franja de Gaza? El cambio climático, la crisis en la cadena de suministro, una eventual recesión global, lo que está pasando con esos movimientos sociales juveniles en todas partes del mundo, en Francia, en Chile, en Colombia, y todo lo que tiene que ver con esa aceleración digital y el metaverso como factores disruptores. Entonces, evidentemente, estamos viendo muchos cambios en el mundo que crean esa nueva economía, que yo la caracterizo en tres componentes. Uno, una economía de abundancia. A nosotros nos educaron en el siglo XX bajo parámetros de una economía de escasez. Nosotros, y lo digo respetuosamente, pensamos de manera escasa. Abrimos un negocio en Colombia, en Bogotá o en Cali, y cuando nos copamos el mercado, cuando tenemos una buena participación del mercado con nuestro negocio en Cali, abrimos una subsidiaria en Palmira. Eso no es tan abundante, ese pensamiento no es tan abundante. Estamos viendo, en cambio, cómo el tema de la posesión de activos está perdiendo relevancia en las nuevas generaciones, y estamos viendo, como lo decía Jung-Chul Han en su libro Las no cosas, que el ser humano empieza a dejar de ser un homo faber orientado a trabajar y a poseer cosas, y empieza a volverse un homo ludens mucho más orientado a experimentar y a disfrutar de las cosas. Entonces, toda esa economía de experiencias, toda esa economía en donde el acceso a los recursos que no sean de su propiedad es clave, donde se vuelve compartir relevante, donde estamos hablando de economías circulares, empieza a tener mucho sentido en esta nueva economía y la caracteriza. Segundo, la información, que ya hablábamos de ella, clave sin lugar a dudas como activo y como factor de producción, tanto que hoy vemos que no hay ningún negocio exitoso en el siglo XXI que no tenga en su centro esa explotación de la información como parte de su core business. Y tercero, un propósito de transformación masiva, que de eso hablamos también mucho el viernes en el desayuno que yo celebro por la calidad de expositores y de interacción que hubo entre los miembros del foro de presidentes. Ese propósito de transformación masiva, ese ir un poquito más allá, ese ser trascendente, y también derribar una cosa que nos enseñaron en la universidad, que era que la responsabilidad de los administradores de una sociedad era generar beneficios para los propietarios o accionistas. Hoy sabemos del sobra que hay que ir más allá, que hay que tener un propósito de transformación que le aporte no solamente a los dueños de una compañía, sino a todos los stakeholders que se relacionan con ella. Y eso está teniendo efectos en la economía, y solamente para citar uno, el del futuro del trabajo. Yo apuesto doble contra sencillo que el contrato a término indefinido no le quedan más de 10 años a escala mundial, y que todos nos vamos a convertir de alguna u otra manera en freelancers o en trabajadores un poco más libres con otros tipos de contratos, que nos movamos proyectizadamente entre empresas o proyectos, y que realmente solamente trabajaremos cuando algo nos atraiga poderosamente y se alinee con nuestro propósito.
Y eso lo estamos viendo en trabajadores, pero también en consumidores que cada vez más privilegian al momento de comprar compañías que de alguna manera se alineen con su propósito. Entonces pareciera que se nos está convirtiendo el mundo en términos culturales en tribus, en movimientos tribales, en donde ese poder de atracción gira alrededor del alineamiento con el propósito. Entonces, esto ha generado como fenómeno la aparición de unas organizaciones, como las que vemos en los logos en este slide, que llamamos organizaciones exponenciales. Organizaciones exponenciales, como lo acuñó el término Singularity University en San Francisco, que no crecen linealmente como estábamos acostumbrados a pensar en el siglo XX, sino que crecen exponencialmente. Y fíjense que justo en estos meses de septiembre, agosto, septiembre, octubre, la mayoría de empresarios estamos abocados a los procesos de planeación y presupuestación. Y cuando vamos a presupuestar, pensamos linealmente y le ponemos un factor lineal al desempeño del año inmediatamente anterior y atamos eso al índice de aumento de precios del consumidor, del IPC o de la inflación o de cualquier otro índice y linealmente proyectamos cuáles van a ser nuestras metas del año siguiente. Aquí estamos hablando de no pensar linealmente, estamos hablando de pensar exponencialmente. Y si recuerdan la base 2 de la exponencialidad, en vez de crecer 1, 2, 3, 4, 5 como una línea recta, creceríamos 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048 y así sucesivamente. Estoy hablando de la exponencial base 2. Pero en este concepto de esta nueva economía no estamos hablando tampoco de crecer base 2 exponencialmente, estamos creciendo base 10, crecer 1, 10, 100, 1000, 1 millón. Y así es que crecen las compañías exponenciales. Entonces, estas compañías no tienen necesidad ni siquiera de tener espejo retrovisor para mirar a los competidores porque las dejan atrás con una facilidad asombrosa. Y hemos encontrado que estas compañías tienen también unas caracterizaciones que a lo interno, para nombrar algunas de ellas, son compañías que toleran la experimentación, mientras que en el siglo XX si uno se equivocaba, lo reprimían en el trabajo o posiblemente lo podían despedir. Aquí estamos hablando de alentar, perdón, la equivocación rápida, controlada en laboratorio, dicho de alguna otra forma, pero es tolerar la experimentación. Estamos hablando de organizaciones autónomas, pero de verdad autónomas, en donde facultemos a la gente de la base, a la gente que toca al cliente, a tomar decisiones sin tan complejos sistemas de escalamiento en la pirámide organizacional para la toma de decisiones. Y estamos hablando de organizaciones sociales, sociales en el amplio sentido de la palabra, que trabajan en ecosistemas en su sociedad. Hacia afuera estamos viendo, como ya lo decía, cada vez más organizaciones que trabajan con staff sobre demanda, no necesariamente gente vinculada a término indefinido, que crean comunidades. Entonces ustedes ven cómo todas estas organizaciones desarrollan comunidades para luego generar espacios de agregación de valor que se gestionan por algoritmos. Y es un tema del que yo vengo hablando hace 5 o 10 años y tal vez incomprendidamente por el empresariado me decían, ¿qué es ese cuento de administrar una organización por algoritmos? Y hoy estamos empezando a ver con ese fenómeno de las DAOs de las que yo les hablaba y que Carlos Andrés me presentaba como el creador de la primera DAO de consultoría en Latinoamérica, pues estamos viendo cómo organizaciones como esa que yo he creado tienen su modelo de gobierno y sus reglas básicas creadas y quemadas en una pieza de software que llamamos un contrato inteligente y que se ejecuta autónomamente y que no puede ser alterado por nadie. Y además que con la aparición de la inteligencia artificial, el algoritmo aprende solo y empieza a tomar decisiones en algún momento de tipo autónomo. Entonces, son organizaciones que reducen sensiblemente la necesidad de la burocracia y de los overhead, porque su modelo de toma de decisiones y de gobierno está automatizado de manera autónoma en un contrato inteligente. Y que tenemos en ese tipo de organizaciones activos apalancados y no activos de nuestra propiedad, lo que hace mucho más ligera la carga en términos financieros y que trabajan basados en el compromiso de sus empleados con la causa, por decirlo así, en ese alineamiento como factor relevante de lo que antes llamábamos
o mal llamábamos la retención del talento. Salim Ismail, allá en Singularity University, yo tuve la oportunidad de trabajar con Deloitte, uno de sus fundadores de Singularity University, habla de las 6 Ds de las compañías exponenciales y dice que todas son digitales, lo cual es relativamente obvio, que tienen un periodo distorsionado que se ve ahí en la gráfica con la línea, la flechita roja, que indica ese periodo en que la curva exponencial crece por debajo de la lineal y la gente no entiende ni siquiera el modelo de negocios, como cuando a Google la gente decía, pero ¿cuál es el negocio de ellos si eso es un buscador gratuito por Internet? Y después los más inteligentes decían que el negocio de Google era la publicidad en línea. Creo que hoy, espero, ninguno de los que está aquí presentes piense que el negocio de Google es la publicidad en línea, porque ese no es el negocio de Google. Son compañías que han desmonetizado, desmaterializado y democratizado completamente sus sectores económicos, y creo que aquí los latinoamericanos tenemos una gran oportunidad porque teniendo una economía tan informal y una economía tan de la base de la pirámide, pues tenemos la oportunidad vía esa democratización de darle servicio a mucha gente que no ha sido servida ni incluida formalmente en muchos de nuestros ecosistemas a escala regional y a escala de cada uno de nuestros países. Entonces, estas organizaciones son muy relevantes y de otra parte se genera entonces un fenómeno que algunos llaman de darwinismo digital, cuya mejor definición para mi gusto es la de Brian Solís, un ex compañero mío de trabajo de origen filipino, que decía que de lo que se trata aquí es de lograr una capacidad, que la empresa logre una capacidad de adaptación cuya velocidad, y aquí la clave resalto es la velocidad de adaptación, sea mayor que la de la evolución tecnológica y la evolución del comportamiento del consumidor. Entonces, fíjense que aquí en ese stop que quise hacer en esta primera parte de este discurso, estoy diciendo que la clave para mantenernos relevantes en la nueva economía es lograr desarrollar en nuestras empresas una capacidad de adaptación que sea más rápida esa capacidad que el cambio tecnológico y que el cambio en el comportamiento de los consumidores. La pregunta del millón es si su empresa está preparada para ese fenómeno, porque como lo dice ese darwinismo digital, de no estarlo, probablemente en un proceso de selección natural, como pasó con los dinosaurios, podamos desaparecer empresas, y como están desapareciendo muchas empresas icónicas del siglo XX, desapareciendo a manos de nuevos jugadores que llegan a transformar los escenarios competitivos. El fenómeno y la respuesta que el empresariado le dio y del que todavía seguimos hablando hoy a este fenómeno de darwinismo digital y a toda esta nueva economía es lo que hemos conocido como la transformación digital. Desafortunadamente, hoy tenemos evidencia estadística y de investigaciones hechas por las grandes analistas y consultoras del mundo, como McKinsey, como BCG, como Deloitte, por lo menos esas 3 tengo los estudios, que demuestran que la transformación digital fracasó en más del 70% de los casos y que no resolvió este desafío de la nueva economía, en virtud de que los proyectos de transformación digital se dedicaron principalmente a introducir tecnologías digitales para mejorar lo que ya teníamos, para mejorar la productividad en los negocios, para mejorar la hoy tan de moda experiencia del cliente o para mejorar los revenue streams existentes en nuestro modelo de negocios. Y parece que no era suficiente, que no fue suficiente. De otra parte, se dedicó a crear solamente capacidades digitales y perdimos de vista otras dimensiones empresariales como la del liderazgo. Entonces le metimos tecnología digital, pero no tenemos el liderazgo para lo digital, que es distinto. Olvidamos dimensiones como la cultural y como la organizacional y nos dedicamos, con todo respeto lo digo, solo a la dimensión tecnológica. Entonces, y para acabar de agravar el panorama, esto venía pasando antes del año 2020, toda esta historia que estoy contando es de antes del 2020 y se nos aparece la pandemia, ¿cierto? Se nos aparece la pandemia, solo hablábamos de transformación digital y de cuarta revolución industrial
y se nos aparecen tres fenómenos: la pandemia, el metaverso y la inteligencia artificial, que no estoy diciendo que fuese nueva, así como tampoco el metaverso, pero llegaron a la escena empresarial y nos están dando avisos que realmente hay que hacer bien hecha y a gran escala lo que llamamos la transformación digital, y hay que hacerla en otra perspectiva. Entonces, ese metaverso que popularizó de vuelta al escenario Mark Zuckerberg, el dueño de Meta, y que le cambió el nombre a su grupo empresarial, a Facebook, por Meta, realmente creo que, como nos ha sucedido en otros temas, y por eso insisto en esa obligación evangelizadora, en ese reto educativo, la gente ha entendido el metaverso simplemente como una red de mundos virtuales tridimensionales con la realidad aumentada, y con aplicaciones en el mundo de las redes sociales, algunas aplicaciones profesionales y algunas en el mundo del entretenimiento. Pero lo que nos falta por escudriñar un poco más, y que es el fenómeno subyacente a esa historia del metaverso, es lo que llamamos la Web3. La Web3, que es esa tercera generación de los servicios de Internet, realmente es el disruptor que va a llevar al metaverso a convertirse en uno de esos aceleradores del cambio. Entonces recuerden ustedes que la web 1 era el tema de los buscadores, y uno usaba Internet al principio solamente para buscar información y para consultar información. Pero posteriormente vino el fenómeno de la web 2, que es el de la movilidad y el de las redes sociales. Pero en ese fenómeno empezamos a ver un fenómeno de centralización. El mundo se nos volvió centralizado en la web 2. Ejemplo, si yo soy un creador de contenido y hago un video y lo subo a YouTube, ¿de quién sería el video? ¿Mío o de YouTube? En la práctica, y dejando atrás discusiones de corte legal, el video es de YouTube. El que lo puede censurar es YouTube. El que lo monetiza es YouTube. El que lo puede quitar de la red es YouTube. Cuando yo fui el creador del contenido. Eso es una red centralizada. Eso es un mundo centralizado. Y si ustedes se ponen a pensar en Internet o fuera de Internet, nuestra sociedad es una sociedad centralizada. Y aparece ahora un fenómeno nuevo, es lo que llamamos la web 3.0, que es el mundo del Internet verdaderamente de los usuarios. Algunos lo llaman el Internet del valor, que es gestionado por tokens, donde viene todo ese mundo de la blockchain y de los tokens y de la criptoeconomía, y pasamos de unos protocolos de propiedad centralizada a una revolución que es la que todos y cada uno de nosotros podamos ser propietarios de nuestros activos. Y eso es lo que genera un cambio, y está generando y va a generar un cambio sin precedentes en el mundo. Imagínense ustedes, por ejemplo, poder programar, al ser yo dueño del activo, por ejemplo, de mi dinero, poder programar en ese mundo el dinero y hacer que, por ejemplo, el dinero que proviene de mi empleo, yo lo programe para que sea invertido automáticamente bajo unas reglas quemadas en un contrato inteligente, y que los rendimientos de ese dinero, eventualmente alcanzar un cierto umbral, sean prestados a un tercero anónimo, que además en esas reglas de juego diga que ese anónimo, mientras tenga flujos de capital y tenga unas garantías establecidas probablemente en criptoactivos, me tenga que, quiera lo él o no, más allá de su voluntad, pagarme ese préstamo que yo le he hecho. Y entonces uno preguntaría ahí, ¿y entonces para qué quiero el centralizador? ¿Para qué quiero el banco? Ahí puedo irme al mundo de las finanzas descentralizadas, que es justamente lo que yo estoy haciendo en uno de mis emprendimientos: crear un banco en la web 3 descentralizado, en donde los usuarios mismos son el banco y no hay una entidad centralizadora. ¿Por qué? Porque no necesito, como en el siglo XX, un depositario de la confianza, que era el banco. Estas tecnologías como blockchain son lo que llamamos trustless, son tecnologías per se confiables, porque hasta la fecha no se pueden alterar las transacciones en una red de blockchain al ser distribuidas entre N nodos y criptográficamente registradas. Entonces,
No se necesita en este mundo de la Web3 un intermediario de confianza como lo sería un banco para el sistema financiero, sino que la tecnología per se es confiable, de manera que yo podría convertirme yo mismo en el banco y quedarme con ese margen de intermediación que es el negocio de la entidad financiera, quien técnicamente hablando, cuando yo deposito un ahorro, lo que estoy haciendo es prestarle dinero al banco a una tasa de interés X y el banco se lo presta a otros a una tasa mayor, gestionando el riesgo y gestionando, por supuesto, esa necesidad de confianza del intermediario. En este mundo de la Web3, eso queda atrás y empiezan a aparecer protocolos que llamamos de finanzas descentralizadas en este ejemplo, como el que anotaba anteriormente. Pero esto no es solamente cierto en la banca, imagínenselo en las telecomunicaciones o en cualquier otra vertical de industria. Estamos llegando al mundo de la descentralización. El otro fenómeno sin duda disruptor es la inteligencia artificial. Insisto, no es un tema nuevo, pero se nos puso de moda con la aparición de ChatGPT. Pero la inteligencia artificial es mucho más que ChatGPT. La inteligencia artificial es la que está logrando ese desarrollo autónomo, en donde esa singularidad de la que habla Singularity University, en el que los algoritmos superen nuestra capacidad como seres humanos de creación, eso ya está pasando, eso no es un cuento del futuro, eso es un cuento que está pasando hoy. Y así vemos cómo con técnicas sofisticadas de aprendizaje, los algoritmos empiezan a no depender en términos de su propia creación y mejoramiento del ser humano, sin que esto suene a una cosa utópica, porque evidentemente alguien lo tuvo que crear originalmente. Pero la capacidad disruptora de la inteligencia artificial sumada al mundo de la descentralización es la que nos tiene que decir miércoles, si veníamos con lo que veníamos y lo que yo estaba contando hasta hace un momento y ahora nos aparece ese COVID por un lado y nos aparece esa pandemia y nos aparecen estos dos fenómenos de la inteligencia artificial y la Web3, pues pareciera que es en serio que estamos entrando a un mundo económicamente totalmente nuevo y que nos tenemos que preparar. Entonces, esa segunda fase de esta conferencia es lo que llamamos el revive. Nos toca hacer el alto en el camino si nos veníamos quedando dormidos en la carretera australiana y nos toca pegarnos un sacudón y revivir, ¿cierto? Eso es lo que hay que hacer para no tener un accidente fatal en la carretera. Y ese revivir, en nuestros términos, sería retar el modelo de negocios desde la estrategia. A diferencia de lo que pasó en la transformación digital, en donde lo que hicimos fue optimizar nuestros modelos de negocio actuales, aquí estamos hablando es de retarlos para transformarlos desde la estrategia. Pero aquí también habría que disruptivamente repensar el concepto de estrategia y entender que estrategia no es un tema de pensamiento, es un tema de ejecución y de acción. Nosotros equivocadamente hemos pensado que estrategia es por aquí arriba pensando y que táctica es ejecución, y eso creo que es un error conceptual. La estrategia no es lo que uno piensa, es lo que uno hace, es ejecutar. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros invitamos, y sin querer hacer esto para de ninguna manera una conversación comercial, pero me voy a valer de nuestro marco de trabajo desarrollado para hablar de cómo estamos queriendo o pensando que se deben generar esas capacidades empresariales para este entorno económico. Y parten de lo que nosotros llamamos la iluminación estratégica, que sería retar ese modelo de negocios para tomar una nueva estrategia que en nuestra opinión es la toma de 5 decisiones estratégicas. Primero, redefinir qué significa ganar para la empresa en este siglo XXI, porque estoy convencido de que lo que significaba ganar para cualquiera de sus empresas en el siglo XX, en este nuevo entorno que yo he presentado, no puede significar lo mismo. Segunda decisión en cascada. Si ya tengo una aspiración ganadora definida, tengo que definir en qué cancha quiero jugar, cuál es mi nueva cancha de juego. Y me refiero a qué geografías quiero servir, a qué segmentos de cliente quiero servir, con qué portafolio de productos y a través de qué canales de distribución. Esa es la segunda decisión que llamamos la cancha de juego.
Tercera, tenemos que decidir cómo vamos a ganar en esa cancha de juego y para nosotros eso significa rediseñar la propuesta de valor, ¿cierto? ¿Cómo realmente voy a ayudar a nuestros clientes a que sean capaces de hacer algo? Cuarta decisión y tal vez la más importante, encontrar qué capacidades necesito desarrollar para esta nueva economía, que es lo que nos animó a esta charla. Y la quinta decisión, cómo medirla, a través de qué sistemas de gestión medir ese avance en las capacidades. Y cuando hablo de capacidades sin pretender ser exhaustivo, nosotros identificamos unas capacidades hacia afuera de nuestras empresas, hacia nuestros clientes, en lo que llamamos nuevas experiencias digitales y que tienen que ver con, por ejemplo, entender el comportamiento de los clientes en la economía digital. La mayoría de empresarios no entendemos ni siquiera la demografía de nuestros clientes, sobre todo en consumo masivo. Ahora es un imperativo desarrollar una capacidad para entender cómo se comportan esos clientes, porque veíamos que el comportamiento del consumidor evoluciona rápidamente. Otro ejemplo, cómo atraigo y retengo clientes. No es lo mismo atraer clientes en una economía abundante como la economía digital y globalizada al 100%, que atraerlos como los atraíamos en el siglo XX. Capacidad de desarrollar productos y servicios. Capacidad de lograr que nuestras empresas tomen decisiones basadas en las evidencias de los datos y no en las hipótesis de los administradores. Todo esto tiene que ver con mucho de analítica de datos. Pero hacia adentro, capacidades de automatización inteligente. Si queremos jugar en esa nueva economía, a muchos nos tocará desarrollar capacidades en donde tomemos el know-how de nuestro negocio y tomemos los procesos y convirtamos ese know-how en propiedad intelectual escalable para poder jugar en una cancha global. Capacidades de transformar nuestras organizaciones, porque nada de esto serviría si mantenemos las estructuras burocráticas y jerárquicas de toma de decisiones como las que tenemos en la mayoría de empresas grandes. Capacidades de transformación de las personas y de la cultura, y por supuesto, que es donde se enfocó la transformación digital, capacidades de cambiar nuestras arquitecturas tecnológicas para ir hacia arquitecturas mucho más digitales. Entonces, de eso es que hablamos cuando decimos que hay que generar capacidades empresariales para la nueva economía, y eso sería esa segunda parte. Paramos porque veníamos quedándonos dormidos en la autopista, ese era el stop. Revivimos, nos pegamos un sacudón y entonces desarrollamos esas capacidades. Y la tercera fase, que sería el sobrevivimos, tiene que ver con qué hacemos a nivel personal, cómo transformamos la cultura, cómo nos preparamos para ser los líderes para esa nueva economía, que yo llamo a esos líderes los humanos aumentados. Y eso tiene que ver entonces con que redefinamos desde el mismo liderazgo. Y para mí, el liderazgo en esta nueva economía tiene que ver con una capacidad y una habilidad que todos tenemos de conectarnos nosotros mismos y conectar a otros con una historia de sentido común de la empresa, que algunos llaman propósito, historia que nos tiene que generar felicidad, nos tiene que entusiasmar y nos tiene que permitir a través del accionar de la empresa, con acciones de aprendizaje, todos tenemos que aprender en la empresa, que nos permita esas acciones honrar lo que es verdaderamente importante para cada uno de nosotros en lo profundo. Entonces, esa capacidad de liderazgo significa el poder conectarnos a nosotros mismos y a otros con la historia de sentido de la empresa, pero con lo que nos interesa verdadera y profundamente a cada uno de nosotros al interior de nuestros seres. Esa es la capacidad de liderazgo que tenemos que desarrollar. Y eso implica dejar el quién soy yo famoso, que aquí se hizo famoso por aquella actuación en la zona rosa de aquel personaje que usted no sabe quién soy yo, pues nos toca dejar ese protagonismo de usted no sabe quién soy yo e irnos más bien a una perspectiva del ¿y qué puedo hacer por usted? ¿Y yo qué puedo hacer para contribuir? Y entonces, para ese survive, el survive en el siglo XXI se trata de colaboración, se trata de comunicación y se trata de conexiones, cosa que celebro que
hace el foro. Esa es la perspectiva que me gusta del foro, esa capacidad de conexión que logra alrededor de unas temáticas comunes. Y eso significa entonces buscar un modelo empresarial de efectividad sostenible que reconozca que lo que ha hecho más exitosa a la especie humana en el planeta, a diferencia de las demás, es la capacidad de conexión a gran escala. No hay ninguna otra especie, esto lo dice Yuval Noah Harari en Sapiens, que logre una capacidad de conexión en grupos de más de 150 como la especie humana. Y cuando hablamos de conexiones y de generación de relaciones, hay que partir por tener buenas relaciones conmigo mismo. Entonces el cambio cultural empieza por generar personas que en términos de salud mental tengan bienestar, sean íntegras y tengan buena autoestima. Necesitamos gente con la estima elevada. Y así estas personas van a ser capaces de generar relaciones con otros basadas en el respeto que tanto hemos perdido en nuestras sociedades, basadas en la confianza y en la colaboración, de manera que si a ese relacionarnos con los demás le sumamos esas acciones de aprendizaje, vamos a lograr un sistema de efectividad sostenible que mejore constante y continuamente y promueva la efectividad futura. Para mí esa es la ecuación que nos va a llevar a alcanzar las metas y objetivos como individuos, como empresas y como sociedad. Entonces, profundizando por un minuto más en esto, se trata de entendernos sistémicamente como un sistema que, si bien esta matriz por las filas tendría una perspectiva de plataforma primero, que es como los cimientos, una perspectiva de procesos en segunda instancia y una perspectiva de producto en una tercera capa, pero en donde no sigamos transformando las empresas ahora voy por las columnas, en esa parte dura, que es el ellos, que es transformar el modelo operativo de nuestras empresas, es decir, los procesos, la tecnología y las estructuras organizacionales, sino que nos vayamos a la transformación cultural, que en este caso sería el nosotros, que es la columna del centro, pero reconociendo que para transformar el nosotros tenemos que transformar el yo, que son los individuos. Y uno no puede transformar a otra persona, solamente ella misma se puede transformar de manera voluntaria. Entonces, este camino de la transformación de las personas arranca transformando sus cimientos, su plataforma y logrando poner nuevos modelos mentales en nuestro ser, como por ejemplo yo le he apuesto al modelo de responsabilidad incondicional, que es el que hablaba al principio, que nos permitiría vivir como protagonistas y no como víctimas, a generar un modelo mental de actitud de aprendiz que parte de la humildad para entender que todos estamos acá para aprender, y un modelo de competencias emocionales que a nivel entonces de proceso lleven a las personas a comportamientos basados en los valores, en la autorreflexión y en habilidades comunicacionales fuertes, y que a título de producto nos hagan personas íntegras, personas felices, con un gran uso de la conciencia y con mucha efectividad personal, y que entonces eso se traslade al nosotros cultural en términos de procesos con interacciones basadas en la comunicación auténtica, con negociaciones generativas gana-gana y con compromisos impecables, y que a nivel de producto conviertan la cultura de nuestras organizaciones en una cultura productiva basada en la confianza, en la solidaridad y en esa alineación, como decía antes, de esa historia de sentido común con el propósito. Eso nos llevaría a generar negocios mucho más prósperos y seguramente sociedades mucho más prósperas, comunidades mucho más prósperas. Entonces, deberíamos ir a esa nueva sociedad, que para mi gusto la mejor expresión la hizo el Keidan Ren de Japón cuando formuló el concepto de la sociedad 5.0, en donde realmente tomemos estos impulsores de cambio como la inteligencia artificial y como la Web3 y los pongamos al servicio de una sociedad en la que realmente humanicemos estas revoluciones industriales
y construyamos sociedades mucho más justas, prósperas y en paz, como decía antes. Ese es el desafío de la sociedad y ese es el desafío de los empresarios. Por ahí termino, Carlos Andrés, si estás de acuerdo.